Mantener siempre una mirada hacia el público, ¿verdad? Mantener siempre la visualización, ¿verdad? No ver hacia otro lado, sino enfocado en el público a quien se le está exponiendo y el público de igual manera a la persona, ¿verdad? Que lo está haciendo. La voz tiene que ser una voz que el público pueda escuchar, no una voz tan alta, ni tampoco una voz que se escuche como que se está gritando, ¿verdad? No, que tiene que ser una voz moderada, pero que sí se puede escuchar. La respiración, mantener una respiración calmada, ¿verdad? Porque a veces el mismo nervio a veces nos ataca que nos hace falta el aire o algo así, entonces mantener siempre o hacer pausas, ¿verdad? Para mantener una respiración calmada, el movimiento de manos, en este caso el lenguaje no verbal, los gestos, o sea, esas acciones que se hacen, ¿verdad? Cuando se está haciendo una exposición y la oralidad directamente es como las mostramos, una característica sumamente importante de la comunicación oral, cómo le expresamos las palabras para poder explicar ese tema. Ese es mi opinión, mi punto de vista. Excelente, gracias, A, Alma. a continuación, tenemos al compañero Oscar. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Fíjense que yo, pues, compartiendo con el grupo, mi observación eran llegar hasta tres. Primeramente, la comunicación verbal, hablamos de la vista, la mirada, el oído y según el tipo de ambiente que estemos, caería la parte de respiración. Yo le explicaba a veces que las personas cuando se molestan, están enojadas, pues la comunicación oral se nota, pues que está impulsando, pues odio, cólera, bueno, que todos nosotros hemos tenido esas reacciones prácticamente, pues. Entonces yo le explicaba mi punto de vista, pues la mirada, la voz y la respiración, que es la parte que juega este papel en la comunicación oral. Excelente, Oscar. A continuación, tenemos a nuestra compañera Nubia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lee. Bueno, lo que es el ojo, yo observo un mensaje visual. El oído, un mensaje auditivo. El pulmón, como decía Oscar, pues, es el que manda movimientos a nuestro cuerpo. Y el de los puntos suspensivos, yo le miro un mensaje más que todo igual, visual, ¿verdad? Y el de igual, como signo de interrogación, más que todo es trabajar los 5 sentidos, ¿verdad? Visual, observar y pensar. Gracias. Gracias, Nubia. Esto ha sido todo, el grupo número 3. Paso, aplauso virtual. Lo hicieron excelente. Muchas gracias. Ahí va su aplauso. Gracias. Muy bien. Sala 2, el representante de la sala número 2. Sí, si no me equivoco, a nosotros nos tocaba la sala número 2. Así es, Denia. Esa sala que estábamos complicadas, ¿verdad, Denia? Un poco. Soy Seili, perdón. Ok, muy bien. Escuchamos. Sí, en nuestro grupo discutimos sobre, primeramente, la mirada. Habíamos dicho que la mirada representa aquella conexión con el público que nos hace como ya conectar el orador y el público, es como esa pequeña conexión. La voz el equilibrio de la voz viene variando, como dijo mi compañero anteriormente, el lugar en donde nos encontremos, porque no va a ser el mismo tono de voz de un lugar cerrado a un lugar abierto. Asimismo, siempre hay que tener ese pequeño equilibrio valorando también el tipo de audiencia que contamos. La respiración, hay que controlar nuestra respiración, podría ser los nervios, así nuestro entorno se va relajando un poco más. Disculpe, que estoy un poco más nerviosa. El lenguaje no verbal. Mencionamos que el lenguaje no verbal eran aquellos gestos, ya sea el caminar de un lado para el otro, el jugar con nuestras manos. Asimismo, para poder
utilizar estos lenguajes no verbales a nuestro favor podría ser utilizar esos movimientos de manos para explicar la presentación. Por ejemplo, apuntar aquí, apuntar allá, según lo que estamos explicando. Asimismo, la oralidad es aquel conocimiento que tenemos sobre el tema, en resumen. Es ese pequeño concepto que compartimos la presentación, nosotros y el público. Excelente, y muy simple y muy sintetizado. Gracias. Seili lo hizo muy bien. Vamos con sala número 3, el representante de la sala número 3. Ya lo hicimos nosotros. Ya, ok. Sala número 4. Sala número 4. Bueno, la verdad que no nos pusimos de acuerdo para el orador, pero voy a tomarme privilegio. La verdad que estamos hablando con las compañeras que todos estos elementos son sumamente importantes, todos juegan un papel importante y todos tienen que estar unidos en congruencia, ¿verdad? Porque hablábamos de que la mirada, el tono de voz, la respiración, lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, que es el lenguaje no verbal y toda la realidad, todo tiene que ir dirigida para poder transmitir el mensaje que queremos, porque ¿de qué nos sirve que nosotros tengamos una mirada así pacífica, pero de repente nuestro tono de voz sea muy fuerte? Ahí entra también el tono de voz, el modular la voz de acuerdo al público, ¿verdad? No es lo mismo hablarle al adulto que hablarle a un niño, o hablarle a 50 personas que hablarle a 100. Entonces tenemos que modular la voz, la respiración. A veces como que nos van siguiendo de los mismos nervios o no sé, nos puede pasar eso, ¿verdad? Lo que expresamos con nuestras manos, si de repente estamos hablando suave, de repente nuestra mirada es una mirada de amor, pero de repente estoy con el puño pegándole a la mesa, entonces todo eso, el lenguaje es como que se contradice, entonces todo para nosotros, todos estos elementos tienen que estar unidos y tienen que ir a una sola dirección. Gracias. Perfecto. Gracias, Angélica. Muy bien, sala número 5. Sala número 5. Hola. Muy bien, Marlon, gracias. Sí, igual no nos habíamos puesto de acuerdo con las compañeras, pero nos queda claro que cada una de las signos e imágenes que nos enseñó son parte importante. La mirada es muy vital, ya que nos ayuda a realizar una conexión con nuestro público, además de poder medir que también estamos realizando nuestro trabajo, a ver si ellos nos prestan atención, así los podemos analizar de una mejor manera para tener alguna reacción. Igual el tipo de voz que vamos a utilizar, como mencionaban mis compañeros anteriormente, el nivel de voz que vamos a utilizar, y además en algunas partes cuando queremos hacer énfasis en ciertas palabras o que tal vez es la parte más importante de nuestra oratoria, subimos el nivel de voz. La respiración es muy vital, ya que nos ayuda a mantenernos calmados. También creo que ahí es donde juega un poco la adrenalina, donde podemos transmitir una mejor fuerza en nuestra oratoria. El lenguaje no verbal es muy importante, ya que muestra la seguridad que podemos llegar a tener, tanto con nuestros brazos, moviéndonos, caminando en círculos o algo así, por así decirlo, en el escenario o en el lugar que nos tengamos. Y la oralidad obviamente es importante, ya que es lo que nos ayuda a el mensaje final, para que nos puedan llegar a entender nuestro entorno, y utilizar algo sencillo, ya que de nada nos sirve estar utilizando muchas palabras que tal vez muchos no entiendan, ya que no se está llevando a cabo el plan final, que es llevar un mensaje. Excelente, gracias, Marlon. Un análisis muy simple con cada uno de los elementos y muy acertado. Me gustó la participación de Denia Patricia, que la oralidad es elemento propio y personal de todos, ya que se refiere al lenguaje de cada persona, el vocabulario, las palabras que utiliza y cómo las habla. Aquí solo voy a hacerles un comentario. Nosotros somos personas regionales y les voy a explicar por qué.
La forma de hablar del área rural es una manera y la forma de hablar del área urbana es de otra manera. Entonces, podríamos hablar de un punto de equilibrio, porque el sanpedrano se distingue. ¿Por qué se distingue el sanpedrano? Alguien que sepa un elemento del... Pronuncian la Aspira J. la F. Vive en San Pedro, entonces el ceseo está presente de una manera en donde es marcado. Al igual, cuando venimos de nuestro pueblo muy remoto, traemos ¿qué? Un cantadito. Es que tenemos un cantado. Entonces, esa parte regional, al momento de dar una capacitación, es muy importante tomarla en cuenta. Y eso es parte de lo que nos decía Denia, la oralidad, el conjunto simbólico, que eso ya es propio. No podemos hablar de lo importante en un tono sin tomar en cuenta el tipo de región a la que nos estamos enfrentando. Entonces, es importante hacer las valoraciones según nuestras zonas. Entonces, muy buen análisis respecto a los 5 elementos fundamentales que intervienen para una buena expresión oral. Hablábamos tanto la sencillez también. ¿Qué influye o cómo influye la sencillez cuando nos expresamos a un determinado grupo? Ahora vamos a pasar a las técnicas. Ahora ya cada una con sus técnicas. Técnicas de participación oral individual, es decir, cuando tenemos un orador, un conferencista o uno que dirige la charla. Puse 3 imágenes. Hay 3 imágenes presentes con las cuales vamos a entablar una diferencia. Estas son técnicas de expresión y participación oral individual. También hay grupales, ¿verdad? Cuando es un foro, por ejemplo, o cuando estamos haciendo paneles abiertos. Ahí sí cambia la estrategia y cambia el modo de participación. La charla, número 1, la conferencia, número 2, y la número 3, el discurso. Pregunto, cuando hablamos de una charla, ¿a qué nos referimos? Solo basándose en la imagen. Observen la imagen, por favor. Veo que la charla se hace más amena, más, ¿cómo le diría? No tan... rígida. No, exacto, correcto, esa es la palabra, sino que algo más como con más confianza. Se usa material visual también. Usa material visual, muy bien. ¿Tiene Saily la palabra? Sí, sí es un poco más informal. Nosotros podemos utilizar nuestra manera de comunicarnos para poder tener esa conexión con las pocas personas, porque aparte de la charla, las personas son pocas, no son como tantas. No sé cómo. No son tantas, muy bien. Dulce, ¿tiene la palabra? A veces las charlas también depende de para qué son, ¿verdad? Si son charlas informativas, pues solamente el orador es el que va a hablar, ¿verdad? No hay como una interacción. Gracias, Dulce. Alma, ¿tiene la palabra? Y las charlas directamente pues son para grupos más reducidos, ¿verdad? Entonces se comparte mucho más el tema, ¿verdad? Y eso pues lo hace más espontáneo, ¿verdad? También de como dijo la compañera, dependiendo, ¿verdad? Hay charlas también que son un poco más formal, pero algo otras no, entonces dependiendo también el tema que se va a explicar, pero el grupo se siente un poquito, es más reducido el grupo. Así es más reducido. Ahora vamos a decir ventajas de una charla y las desventajas de una charla. Pensemos en eso. ¿Cuáles son las ventajas de una charla y cuáles son las desventajas de una charla? Creo que las ventajas de una charla es cuando también el que está, el receptor puede también opinar y puede interactuar, así como lo que estamos ahorita haciendo en esto, que cada uno da su opinión y no solo el orador está hablando. Eso creo yo. Excelente, muy bien. Despejar dudas, pienso yo, porque es más íntimo el grupo, más reducido, entonces es más directo el contacto, hay más contacto, entonces pienso yo que se pueden despejar las dudas que existan. Muy bien, Génesis nos comparte que las charlas son prácticas y pequeñas reuniones para interactuar, y tiene razón. Las charlas también, licenciada, son cambios de pensamientos.
es aprender sobre diversos temas con diferentes profesionales, con diferentes personas que nos reunimos pues, en una charla. Las charlas también son como para manejos de situaciones. Ahora hablemos de las desventajas. Hemos hablado muchas cosas bonitas de ellas, pero tienen desventajas. ¿Cuáles serán las desventajas? Poca participación del público. Ajá, muy bien. Esa es una desventaja. Otra desventaja, ¿cuál sería? No contar con muchos que saben charlar sobre la charla, como oradores. Correcto. ¿Qué más? Lo que yo he visto en las charlas, Lick, es que por lo consiguiente no son muy formales, entonces a veces el público o las personas que forman parte de la charla no le toman mucha importancia o a veces se retiran un poco para hacer otra cosa y como que ya después vuelven. Incluso presencial, por ejemplo, a veces contestan un teléfono, una llamada, piden permiso. Entonces yo creo que esa es una desventaja. Correcto, muy bien. Esa es Otra desventaja también, licenciada, es la escasa participación en las respuestas sobre el tema que se está dando en la charla, ¿verdad? En este caso, pues, otra desventaja, no hay buena retroalimentación. Puede ser una desventaja. Fácilmente se pierde el interés. El expositor debe conocer muy bien el tema y además ser un buen orador, como para poner uno mucho interés en la charla. Gracias, muy bien. Y todas muy acertadas. Ahora solo quisiera compartirles algo sobre la charla. La charla lo que tiene es que se puede caer en una plática, convertirse la charla en una plática simple y abandonar el propósito que usted tenga. Ese es un punto. Mantener el nivel, cuando estemos dando una charla o una capacitación, suponer, abordar determinado tema, ese es uno de los cuidados. En no caer tanto en la cordialidad en que se convierte en una plática o un somero discurso vacío por el exceso de participación o por el exceso de confianza que haya dentro de los participantes. Esa es una desventaja muy fuerte que tiene la charla. Ahora, no aprovechar el tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes al inicio me hablaban de los borradores, podemos hacer un borrador y seguir un guión, pero cuando hay una participación y hay un buen punto para retroalimentar, ¿qué sucede? Perdemos el sentido del borrador y el borrador prácticamente pasa a ser un segundo plano. Entonces, una desventaja más que tiene la charla es esa, que se presta a la amplitud de los temas, por lo tanto, en casos se puede llegar a perder hasta el sentido de la charla. Bien, vamos a abordar una por una. A nivel, llegaron al punto que era que la charla es amena, de grupos reducidos, y sobre todo, la persona que aunque conozca del tema, la cordialidad se mantiene. Muy bien. Vamos a hablar en sí qué es la charla. Es la definición de una reunión donde un expositor proporciona una información o un diálogo con el resto. ¿Cuál es el objetivo de una charla? Transmitir información y crear un estrado mental o un punto de vista. Cuando hablamos de un estrado es un punto toral, en donde lleva un objetivo y una meta. ¿Cuáles son las características que posee la charla? Las características son que es informal, el tono de conversación se mantiene, el público puede interrumpir para hacer preguntas, no debe ser leída la charla y normalmente el auditorio conoce algo o todo del tema. Utiliza frases de buen humor, lo que hablábamos de las bromas. El expositor puede hacer preguntas al público de manera directa y no debe durar más de 1 hora. El expositor puede desplazarse por el estrado o una sala, lo que hacemos usualmente ahorita, que como no tenemos un grupo físico, hacemos pequeñas salas en donde hay un punto, lo debatimos, el pro y el contra. Ahora, ¿cuáles son los consejos? Estamos aquí para saber cómo perder el miedo al dar una charla. Cuando damos una charla, buscamos evadir 3 cosas. ¿Cuáles serían?
o consolidar 3 puntos. Cuando damos una charla, ¿cuál es nuestro propósito? Informar. Informar. Ese es el punto número 1. Ajá, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando una charla, el grupo es muy grande? ¿Qué sucede? Cuando en una charla el grupo es grande, o sea, está dentro de los estándares, pero se convierte en grande para poder entablar la conversación. No hay un manejo del público, puede decir, se pierde el interés. No hay control. Exactamente. Al no tener un control del público, se pierde por completo el interés. Ahora, el interés de una charla, si vemos las características, al ser informal, no es que pierda la visión, no es que no se maneje el tema a cabalidad. Ahora vamos a establecer cuáles son las técnicas para poder dar una charla de éxito. Para dar una charla de éxito necesitamos tomar en cuenta, número 1, el tema, número 2, la audiencia, número 3, la estrategia con la que la va a desarrollar y número 4, los ciclos. ¿Por qué las charlas no pueden ser tan grandes? Cuando una charla es muy larga o muy extensa, tiende a hacer mucho cansancio físico y mental. Cuando ya la persona se siente cansada, ya no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés en las personas se empieza a manifestar después de estar 2 o 3 horas sentada en el mismo sitio. Ahora, la posición de nosotros a un charlista, por ejemplo, ¿qué sucede con su tipo de preparación? Por ejemplo, él tiene que prepararse para que dentro de la charla, dentro de esa hora, usted pueda evacuar todos los puntos y los participantes se logren involucrar en la charla. Pero ¿qué pasa cuando no logramos ese punto? Para hablar, nadie podría decir más de 50 palabras por un minuto sin respirar. Entonces, los ejercicios de la respiración fortalecen, abren nuestros pulmones y aún así, cuando fluye el aire físicamente, estamos mejor. ¿Qué pasa con lo que muchos de los que estamos en esta sala me comentan al hablar rápido? ¿Saben por qué las personas hablamos rápido? ¿O por qué usamos ese método de hablar rápido? La respiración. La respiración, pero esa es una habilidad. Es una habilidad que uno desarrolla, el hablar rápido. Pero ¿por qué hablar rápido? ¿Será porque manejamos el tema? ¿Perdón? ¿Será porque se tiene un conocimiento o un manejo del tema? Correcto. Ese es un punto muy válido. ¿Otra razón por la que hablamos rápido? Licenciada, ¿podría ser algún tipo de ansiedad que nos genere terminar con el mensaje y queremos acabar rápido? Podría ser. Número 1, nuestras cuerdas vocales pueden articular la entrada y la salida del aire. ¿Qué sucede cuando hablamos rápido o, por ejemplo, no nos damos a entender porque podemos articular cualquier cantidad de palabras y los podemos procesar rápido? ¿Entendieron esa última frase? No, pero una consulta. Si normalmente nosotros, digamos, toda nuestra vida, por decirlo así, hemos hablado de esta manera, ¿cómo podremos o cómo podríamos ir perfeccionando eso? Ok, ahorita está la estrategia. Uno, para leer entre una y otra palabra ocupa pausas. Y les voy a dar el tip. Cuando, por ejemplo, leemos enunciados, al momento de que nuestra vista hace el cambio entre un renglón y el otro, usted respira. Si usted lee, por ejemplo, la palabra características y luego me enlista cada una de ellas, informal. Al momento de bajar la vista es el momento de respirar. Entonces, cuando leemos un fragmento muy largo, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber dónde hacer las pausas? En nuestra mente. Digamos, leo, tono y hacer ejercicios de contar. Por ejemplo, entre una y otra palabra, uno debemos de contar dos números. Tono, 1, 2, de 1, 2, conversación, 1, 2. Eso nos da la pauta en que nuestro discurso se va a escuchar unánime. Porque, ¿qué sucede? Voy a darles una demostración. Características: informal, tono de la conversación, el público puede interrumpir para hacer preguntas, no debe ser leída, porque normalmente el auditorio conoce algo del tema. Hasta ahí llegó mi respiración física.
Pero ¿qué sucede cuando yo la forzo? Si yo sigo leyendo, utilización de frases de buen humor, el expositor puede hacer preguntas al público. No debe durar más de 1 hora, el expositor puede desplazarse por el estrado o la sala. ¿Qué sucede? Las palabras se entrelazan, entonces cuando pronunciamos, se quedan en la laringe. Entonces el flujo del aire permite que la persona se sienta oprimida. Entonces, una de las estrategias para evitar hablar rápido es contar. No hacer pausas mayores de 2 segundos entre palabras, pero es una estrategia que nos permite usar las pausas. Y las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras que usamos de conexión, como por ejemplo, y, como, cuando, o cuando hay 2 puntos, por ejemplo, en un texto. En un texto que estamos leyendo o que nosotros nos hemos preparado y usamos la palabra enlace, esas son palabras que nos permiten tomar aire, exhalarlo y hacer la respiración. Cuando hablábamos de estrategias que nos van a permitir hablar en público, el mayor problema de uno es concentrarse. ¿Qué pasa cuando hacemos, alguien me hablaba de la técnica del espejo? Cuando nosotros nos vemos en el espejo y vamos, por ejemplo, en una charla, practicamos en nuestra casa y lo hacemos bien frente al espejo, pero ¿qué sucede cuando ya vamos al acto? ¿Qué sucede cuando ya estamos en el acto? ¿Nos sale igual? No, nos proyectamos los ademanes y los gestos que nosotros hicimos en el espejo. Exacto. Pero ¿qué sucede cuando llevamos eso a la práctica? Lo que pasa es que el miedo escénico es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo dijimos cómo se llamaba el miedo al hablar en público? ¿Se les olvidó? Glosofobia. Glosofobia. El miedo a hablar en público. Sí. Ahora, ¿qué estrategias podemos hacer para evitar hablar rápido? Ya decíamos una, que cuando practicamos en el espejo, los ademanes nos dicen cuán bien lo estamos haciendo. Es solo una proyección. La técnica del espejo solo es proyectiva, pero al momento donde la vamos a desarrollar, no esperemos a que salga de la misma manera. Número 1, por las siguientes razones. Número 1, no tengo un público. Soy yo mi propio público. Y entre lo que ejercito, entre lo que digo y lo que me ven, y lo que me veo, perdón, hay un gran espacio. Ahora, es indudablemente una estrategia que no falla. ¿Por qué? Porque yo me veo y yo misma me autocritico. Si digo mucha muletía, si estoy consciente de que estoy repitiendo o estoy cayendo en los vacíos, por ejemplo, caer en los vacíos, en los autovacíos me permite autoevaluarme. Pregunto, ¿es sano hacer una autoevaluación cuando vamos a dar una charla y la hemos ensayado? Sí. Sí, porque nos da a entender algún punto a mejorar. Pero pregunto, la que yo recomiendo, aparte de la del espejo, es practicarla cuando ya hayan personas en su casa, por ejemplo. Cuando uno practica y hay 2 o 3 personas, a uno le da un panorama de cómo me van a escuchar, aparte de mi opinión, mis propias muletías. Esa es mi propia carga, pero la carga que otras personas al escucharme me pueden proporcionar es invaluable también. ¿Qué sucede? Cuando practicamos con ya sea sus parejas sentimentales o sus hijos, ¿qué sucede con ellos? Estén en un estado de confort. Eso le va a permitir que como usted ya lo hizo, ya lo realizó, eso sí le va a dar un estado de confort porque va a recordar que eso ya lo dijo, ya lo practicó y eso sí lo va a llevar a la práctica porque ya tenía oyentes. Ya tenía oyentes. Entonces, esa también es estrategia, aparte de la del espejo, funciona también. Hacer el ensayo familiar, y así se llama la estrategia, el ensayo familiar, en donde miembros de las familias los escuchan y los apoyan, dan crecimiento o les pueden dar un soporte. Muy bien. Ana, la escucho. Primero Ana y luego Dulce. Licenciada, a mí me ha funcionado grabarme, porque ahí puedo ver incluso cómo camino, cómo me paro, si tengo una postura correcta, porque en el espejo pierdo mucho tiempo viéndome. Entonces, cuando me grabo, me siento como que puedo expresarme de manera más natural e incluso corregí alguna forma de sonreír, si, según yo me veía bien y me veía extraña. Entonces, al momento de grabarme,
corregir posturas, cuestiones de las manos o expresiones faciales también. Hay un video, muy bien, gracias Ana. Dulce, escucho su participación. Creo que perdimos a Dulce. Les voy a comentar algo. En psicología o haciendo un análisis, un estudio general, hacer grabaciones también estimula la confianza. Ese es uno de los recursos que recomiendan, por ejemplo, yo antes me preguntaba por qué las personas consideraban sano hablar solas. Consideraban sano hablar solas. Y para ser su mejor orador, usted es su mejor juzgador. Y esa técnica del video es otra que no debe de faltar. ¿Qué sucede con alguno? Por ejemplo, el que tiene glosofobia no resiste verse porque ya dio esa charla y hay personas que tienen que luchar contra ellos mismos y sus miedos. Por eso cuando hablábamos de los miedos, el miedo a veces es inseguridad, pero también es un problema que para todo un problema hay una solución y para una solución nos falta algún problema también. Entonces son cosas variantes que vamos a tomar en cuenta. Oscar, escucho su participación. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Fíjese que yo, una persona licenciada, ya de mi familia, la genética, hablamos muy rápido, exagerado. Pero mediante uno va aprendiendo los cursos, capacitándose cada día, uno mismo va cambiando la conducta automáticamente, pues ya uno, la forma de expresarse, la forma como hablar en público, entonces ya uno, o sea, no es que sienta pena, sino que ya va aprendiendo lo enseñado por los licenciados, los másteres, entonces uno lo va aplicando. Por ejemplo, mírenme aquí, yo lo más tranquilo, más solvente, pero si aquí está Nubia, que ya hemos estado muchos cursos, y hablamos más dinámico, más alegre, pero los entendemos, pero ya cuando estamos ya en este tipo de cursos, más balanceado, más tranquilo, y lo que usted decía, a mí me pasa mucho, yo hablo mucho, muy, bueno, mi esposa me dice muchas veces, ahora, ¿con quién está platicando? ¿De qué se trata la plática? Ella me lo dice a mí cuando me está hablando, no, me da la forma que me estoy relajando y estoy más tranquilo porque a veces me toca hacer exposiciones, hacer presentaciones, entonces ya expreso corporalmente mi cuerpo lo que yo estoy tratando de decir o cuando voy a tocar específicamente un tema o referente a mí algo. Entonces, por eso, lo que usted decía, yo no tengo pena. Hablar que alguien me mire a mí hablando solo, no tengo ni una pena, ni mucho menos complejo. Pero no todos tenemos ese mismo detalle. Pero sí, cuando yo tenía 8, 9, 10, 11, hasta 13 años, no me equivoco, era muy tímido, era una persona que no me gustaba que me saludaran, me escondía. Mi mamá me acuerdo que me llevaba a la iglesia y me escondía abajo de la silla. Había serrín, ahí me metía que no quería que nadie me volteara ni a ver, pues porque tenía ese complejo. Pero mediante ya uno va desarrollándose y aprendiendo bueno, una profesora de sexto a primer curso sí fue que me ayudó bastante en la parte mía ya como persona y ya me enseñaba, mire Oscarito, usted es una persona, tengo entendido que usted tiene como 15 hipotas que están integradas en usted, así que yo necesito que usted les empiece a hablar, hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Ella empezaba a trabajar en mí y gracias a Dios pues me ayudó mucho. Después cuando entré a trabajar en una maquila, la maquila exigía bastante a todo el personal capacitaciones y con Infoc yo saqué, en esa maquila de 3 años trabajé yo saqué como 150 certificados, pero ahí fue donde yo decía, wow, qué interesante, y gracias como dije a la compañía anteriormente, y aprovecharlo, que es gratuito, ¿verdad? Y estos cursos son caros en otras palabras, ¿verdad? Pero sobre todo uno cuando es el curso de uno mismo, como emprendimiento, como personal, es carísimo, la verdad. Y gracias a Dios, pues aquí en Honduras, la Cámara de Comercio de Choloma y junto a ustedes también que nos está regalando, pues, su conocimiento para compartirlos a todos nosotros y nosotros pues implementarlo más que todo. Gracias, licenciada, y esta era mi participación. Gracias, Oscar, por su aporte. Les explico esto y mire qué interesante, porque qué influencia tienen los círculos que lo rodean a uno, por ejemplo. El valor que tiene un círculo para nuestro desarrollo personal y profesional influye. Y les voy a explicar cómo. A veces se hacen grupos de personas de determinada índole en determinado trabajo. Uno siempre simpatiza con 1 o 2 o 3 o 4 personas dentro de su trabajo. Eso no significa que con los demás no platique, pero con los grupos cerrados uno va desarrollando la facilidad de las palabras. La facilidad en las palabras no es algo que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, como nos decía Oscar. Eso es algo que hay que trabajarlo y es diario. Por ejemplo, una cosa que yo siempre le recomiendo a las personas es aprenda una palabra nueva todos los días, todos los días. Eso la persona la hará diferente. Saber de un tema
nos da pauta para entrar a un determinado grupo social. Y nadie puede vivir aislado, nadie puede vivir solo. Eso está comprobado. ¿Por qué? Porque todos los humanos socialmente necesitamos pertenecer a un determinado grupo, de cualquiera. Un equipo de fútbol, un equipo de amas de casa. Cuando van uno, por ejemplo, las personas que están en el hogar, uno piensa que su vida es rutinaria, ¿no? Ellas ya se van al parque, ya se conocen con otras personas y ya establecen otro grupo de otros círculos sociales en el cual las palabras van cambiando. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estamos en un solo trabajo mucho tiempo? Nuestras pláticas se vuelven comunes. Comunes. El mismo lenguaje se utiliza todos los días. El saludo, el lenguaje técnico de lo que usted trabaja en su empresa. Entonces, eso impide o cierra su calidad en las palabras, su acervo lingüístico, su vocabulario. ¿Por qué? Se restringe tal vez a 100, 200 palabras, que es lo que más decimos en una determinada empresa. Entonces, eso nos permite caer en vacíos. Las capacitaciones fortalecen eso, que usted ve otro grupo de personas con otro tipo de sentido. Entonces, a fuerza se ve involucrado o involucrada a cambiar ese estilo, a tener otra perspectiva sobre determinado campo, por ejemplo. Una vez avanzamos aquí, ¿cómo vamos a organizar una charla? También vamos a dar los consejos ideales para organizarla. Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio. Para romper el hielo, creo que Dunia nos decía eso, para romper el hielo, un saludo con una sonrisa. La falsedad se puede demostrar mucho. Por ejemplo, cuando sonreímos en exceso, caemos en un punto en donde ya no nos vemos quien nosotros somos. Entonces ya se convierte en una persona falsa, en una persona que está maniobrando. Entonces, hasta para reírse, como recuerdo a alguien que me comentó una vez eso, que hasta reírse habría que saber tener la gracia, porque una risa mal suelta en el momento equivocado puede causar un problema, y tenía la razón. Al finalizar la exposición, el conferenciante debe de indicar al público que se pueden hacer preguntas. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de considerar cuando vamos a retomar una charla? ¿Es adecuada una conferencia cuando? Y ponemos las condiciones. Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto a determinado tema. Cuando se desea transmitir información a grupos grandes, dan a conocer políticos o procedimientos que deban ser expuestos en vigor inmediatamente. No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita y hay disposición de personas expertas que poseen información de importancia y que tienen aptitud y deseo de impartirla. En este punto vamos a tomar dos, que hay disposición de las personas expertas. ¿Cómo harían ustedes si en una charla a las personas que ustedes se le están dando sienten ustedes que saben mucho? ¿Cómo utilizarían eso de fortaleza? ¿Cómo lo utilizaríamos? Tener en una conferencia personas que sepan mucho de ese tema. ¿Es bueno o es malo? Podría ser bueno, ya que ellos podrían hacer una retroalimentación de nuestro tema y podrían aportar otros puntos de vista. Muy bien, gracias Marlon. ¿Y la desventaja? Que sepa mucho, ¿qué causa? Sería el poco interés de ellos al ya saber ciertos temas. Muy bien, Dunia nos dice que hacemos sentir mal a la otra persona. Es cierto, podríamos hacerle creer al expositor que en ese momento él no sabe. Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Lo bueno o lo malo? Tener a personas en un grupo de nuestra charla, por ejemplo, que sepan demasiado, ¿da muchos beneficios o muy pocos beneficios? Creo que se da algún beneficio, sí, porque se comparte experiencias que puede ayudar también, pero creo que llevando un balance. Llevando eso es lo importante, buscar un punto de equilibrio en el cual no se exceda ponerle atención a un solo participante, porque esos son uno de los cuidados que tenemos que tener cuando damos una charla. Cuando hay un participante que sabe mucho y solo queremos hablar con ese participante, caemos en un punto de precio, se llama,
de precio de la capacitación. ¿Por qué? Porque hacemos sentir a que solo 2 personas estamos en la charla. Entonces, esos vacíos debemos de evitarlos. Por eso, hay un punto que se llama la estrategia de la B. Cuando estamos dando una charla, nosotros dibujamos una B en nuestra mente para fijar nuestra vista en ese punto. Tener una vista fija da ventajas y da desventajas. ¿Por qué? Porque una mala mirada de un participante desvía su atención por completo y usted piensa que usted lo está haciendo mal. Una ventaja, le da una orientación o un tic de qué debe de retomar en esa charla, qué cosas están buenas y qué cosas no están buenas. Entonces, tomarse esos espacios, tener esos espacios de socialización o participación, recuerden que la aptitud con la que nosotros les resultamos a nuestros participantes va a ser la aptitud con la que nos colaboren. Así también. ¿Qué pasa con la mirada, por ejemplo? Yo cuando doy clase a los niños, yo los veo como son libres. Entonces, ellos hacen una exposición, se equivocaron y se rieron. Y ahí terminó. En cambio, el ser adulto tiene esa desventaja, que el adulto se queda maquinando en su mente posibles respuestas y posibles situaciones que lo que hacen es causar incomodidad, porque no da fortaleza saber que esas personas que usted las va a conocer luego y con las que va a seguir compartiendo, entonces establece círculos de bloqueo. Ahora les pregunto, ¿es sano de que a las personas que les vamos a dar una charla las sigamos viendo luego? Bueno, yo creo o yo pienso, Lick, que si dimos una buena charla, sí vale la pena seguirlas viendo. El problema es cuando tal vez damos una conferencia que tal vez nos equivocamos o nosotros mismos identificamos los errores y ahí uno queda como que, ay, como con penita cuando vuelve a ver a las personas. Eso se llama intimidar. ¿En qué sucede? ¿Es bueno intimidar a las personas? O sea, en una charla. No, licenciada, es una falta de respeto también. De respeto, correcto, muy bien. Sabe que a mí particularmente, disculpe que la interrumpa, lo que hablaba usted anteriormente, yo creo que también de acuerdo al grupo con que usted se encuentre, no es tanto el nivel académico, sino el respeto que tengan por el expositor, porque también hay que ser prudentes si la capacitación no la está dando usted. Entonces, como remitirse a contestar lo que se le pregunta únicamente, ¿verdad? Porque en su momento todos hemos estado tanto como expositores o también como oyentes. Entonces, yo creo que la empatía ante todo, ¿verdad? Siempre que uno participa de este tipo de eventos. Muy bien, gracias, Ana. Les preguntaba eso porque la intimidación sucede en que nuestro carisma, por ejemplo, hay algo que tenemos que tomarlo en cuenta cuando demos una charla, que no a todo mundo le vamos a agradar. Ese es un punto, porque eso son puntos negativos que crean bloqueos en nosotros. El pensar que a todos los oyentes vamos a ser simpáticos o que les va a agradar nuestro tema o nuestro punto de vista. Por ejemplo, temas en una charla que no se deben de tocar porque son torales, número 1, para evitar conflictos, son temas que uno no debe de buscar abrirlos, porque son como la caja de Pandora. Luego eso abre la discordia y abre la dificultad, por ejemplo, que usted en una charla dé un ejemplo político, de un ejemplo religioso, de un tema, por ejemplo, en el cual usted agrede el credo directamente de un oyente. Les voy a explicar. Ejemplos hay muchísimos, pero yo elegí este de señor presidente porque para mí es el mejor ejemplo de discurso. Tiene claridad, número 2, tiene sencillez, número 3, tiene un mensaje simple, número 4, tiene humor y número 5, es social. Es social. Esas cosas evaluémoslas siempre. ¿Por qué? Porque los oyentes hacen una clasificación. El oyente tiene la capacidad de captar incluso el mensaje cuando no ha sido terminado por la persona que está dando la charla o la conferencia o el discurso. Pero el mejor discurso es empoderarnos del contenido y sobre todo la autoconfianza. Ahora pregunto, ¿qué valor tiene la autoconfianza para fortalecer en una charla, para ser capacitador, por ejemplo? ¿Cómo le debemos de abordar a las personas la confianza?
notaron algo que en el test no les da resultados. Y muchos me preguntaron que no encontraban dónde enviarlo. Eso es un punto que no nos gusta. No sé si ustedes han hecho exámenes o se han evaluado y que al final ver que le pusieron nota incómoda o un puntaje erróneo crea un punto de desequilibrio en nuestra personalidad. ¿Lo notaron o lo no notaron? Sí, lo notamos. Y creo que algunos hicieron ver ese punto. Es porque siempre cuando, bueno, en las conferencias, cuando yo hago charlas o cuando hago capacitaciones, les dejo claro eso. No importa cuánto saquemos, sino la calidad de cómo lo manejemos. ¿De qué interesa sacar 16? Si tal vez usted contestó pensando en otra cosa cuando desarrolló el test. Lo que interesa es que usted pueda autoestimularse. El valor de la autoconfianza es cómo me veo, cómo me siento cómoda. Otro punto, cómo la vestimenta, el valor de la vestimenta cuando vamos a dar una charla, por ejemplo. Si es una charla formal, ¿cómo deberíamos de vestirnos? Lick, referente. Sí, Ana, ¿le escuchamos? ¿Tiene la palabra? De acuerdo al evento, al público, al lugar donde vamos a presentar. Al lugar y a cómo nos vamos a presentar. En una universidad de Oxford hicieron un estudio sobre cuál era la mejor forma de vestir para dar una charla. En Honduras, en todos los países de América Latina, nosotros sacamos las mejores calas. ¿Positivo? ¿Me acompañan en esa opinión, sí o no? Es correcto, porque hay muchos prejuicios. Es cierto. Es correcto. Sacamos las mejores galas. Pero pregunto, para ir a dar una charla, ¿cómo debemos de ir? Deberíamos ir cómodos para poder caminar, sentarnos, e incluso yo he participado en capacitaciones que nos dan extranjeros con tenis, camiseta, pantalones de algodón, y uno se siente así como que aquí es por los prejuicios, porque si usted no va vestido así como etiqueta, entonces creen que usted no está capacitado para poder brindar la capacitación. Gracias, Ana, su participación. Zaida, Seili y luego Marty. En ese orden. Zaida tiene la palabra. Sí, gracias, licenciada. La verdad que excelente. Me ha hecho ver su charla muchas cosas, detalles que a veces uno no toma en cuenta. Quiero referirme a dos aspectos así rapidito porque los otros compañeros también quieren participar. Correcto. Número uno, en el tema que usted trataba hace unos minutos de cuando hay una persona que tiene pues bastante conocimiento respecto al orador, en lo particular me ha tocado y para mí es una falta de respeto que a veces las personas que tienen sus PhD y que no sé qué, empiezan como a querer, no sé si la palabra correcta es boicotear al orador, ¿verdad? O dejarlo ver ante los demás como que él sabe más que el orador. No, me parece que aún y cuan más grande sea el grado, es cuando la persona debe de dejar hablar al orador porque algo tiene que decir, por eso está allí. Entonces sí, me ha tocado ver casos, yo digo, wow, qué falta de respeto, o sea, el grado académico no es sinónimo, el grado académico alto no es sinónimo de buena educación porque al orador se le tiene que dejar hablar y expresarse porque su grado de conocimiento tiene. Me ha pasado en diferentes ocasiones. Y para el tema de la ropa, del cómo vestir, dice por ahí un dicho que el hábito no hace al monje, pero como no ayuda, pero depende también de dónde y cuándo y por qué. A mí me gustaba la filosofía de vida y era una admiradora del fallecido Steve Jobs, ¿verdad? El de Apple. Y entonces él daba las charlas en grandes universidades de los Estados Unidos y del mundo con su característico suéter cuello de tortuga, con esos tenis All-Star y jeans desgastados, y era uno de los millonarios más grandes que había en el mundo en aquella época. Entonces, sí. no precisamente tiene que, o sea, depende, vaya, si usted va a leer su tesis de grado, no se mire en jeans y en tenis All-Star, no, ¿verdad? A mí me tocó leer mi tesis y me fui como corresponde.
sencilla, pero con un atuendo pues, Modesto. formal, ¿verdad? Formal. Pero usted no le va a ir a hablar a un grupo de niños en chaqueta y en pantalón de tela y en tacones, sino que tiene, como decía la compañera, bajar el nivel, o sea, dependiendo su público, así usted va a comportarse, va a actuar y va a vestirse. Muchas gracias. Gracias, muy acertada la participación. Gracias, Aida. Creo que sería Marty, ¿verdad? Marty, ¿tiene la palabra? Sí, me sigue llamando bastante la atención lo de las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, porque en lo de la vestimenta sí es, ¿verdad? Aunque bien es cierto, debemos ir cómodos, ¿verdad? Como mencionó la compañera, quizás un zapato demasiado alto nos afecte al momento de desplazarnos en la sala, pero también debemos cuidarnos, ¿verdad? De que vernos hasta cierto grado formales o confiables, porque si de repente nosotros vamos con unos jeans rotos o con una camisa demasiado ajustada o demasiado escotada, podemos, distraer, ¿verdad? O llamar la atención hacia nuestra vestimenta más hacia lo que decimos. Y otra cuestión es que podemos parecer poco serios también, ¿verdad? De repente las personas no nos van a tomar con la seriedad debida por nuestra forma de vestirnos. Entonces, aunque si bien es cierto, debe ser algo cómodo, también debe entrar dentro de lo modesto y formal. Gracias, Marty. Sadie, tenía la palabra, perdón. Sí, nada más era recalcar un poco el punto que mencionó nuestra compañera Zaida, el hecho de la vestimenta. Sin embargo, creo que era lo mismo que iba a mencionar. Lo mismo que, Ok. Sí. Ok, quiero tomar un punto porque se los tengo que decir de una manera sutil, de una manera frágil. La ropa, como decía una participante, el hábito no hace al monje, pero nuestra sociedad, nuestro tipo de sociedad no admite que la ropa dice mucho. La ropa es presentación. En otro tipo de sociedades, pues podemos ver lo que nos comentaban. El de Apple ha tenido esas características, el dueño de Facebook igual, va a dar sus conferencias y no usa ni siquiera saco, solo va con sus camisas cuello V y va a dar unas grandes charlas. Y son empoderados de la economía, pero las cosas tienen una clasificación y un punto. En nuestro medio, para una capacitación, por ejemplo, en nuestro medio, es importante tomar en cuenta la ropa. Aunque no suene bonito, cómo nos vemos es cómo llamamos la atención, y les voy a explicar, hasta el color influye. Ustedes hablaban de un punto en donde hemos llegado a puntos claves. Un color, por ejemplo, rojo, mantiene una distracción exagerada cuando vamos a dar una capacitación. Un tono amarillo, por ejemplo, los colores primarios tienden a ser vistosos, y a llamar mucho la atención. Ustedes hablaban de un punto que es clave. A veces la persona no pierde el enfoque de la reunión porque usted está viendo la parte física de la persona. Entonces se distrae más viendo a la persona cómo anda que en escuchar y transmitir el mensaje. Ahora, cómo nos veamos o qué colores son agradables, ahorita vamos a hablar de los colores. ¿Qué colores consideran ustedes que son los ideales o los recomendados para ir a una capacitación? Vamos a leer los chats. Blanco, negro. Blanco, negro. Colores neutros, licenciada. Colores neutros. Ahora, cuando hablamos de colores neutros, ¿cuáles son los colores neutros? Los colores pasteles. Los tonos tierra, ¿verdad? Los colores pasteles, que no sean muy estridentes y que sean formales, ¿verdad? Muy bien. Creo que Kaylee nos decía blanco gris, tener una paciencia sabia, muy bien, excelente, no darle publicidad. Me encanta eso de que en otros países no etiquetan. Por ejemplo, vean a qué artista le interesa cómo verse o a patrocinar a alguien solamente, pero a ellos sí les pagan por usar su ropa. Esa es la ventaja de ellos, que ellos pueden darse ese lujo de
mostrar una marca porque son patrocinadores. Son patrocinadores. Me encantó ese comentario. Creo que lo hizo, vamos a ver, Dunia. Excelente aporte, que los millonarios lo hacen por no darle publicidad a las grandes marcas de ropa. Eso también lo hacen. Es muy, muy buena su aportación. ¿Ok? Elber, tiene la palabra Elber, y luego Denia. Creo que perdimos a Elber. Denia puede empezar. Tiene la palabra, Denia. Sí, hola, hola. Yo pienso que lo de la vestimenta sí es bien importante. Fíjense porque el utilizar colores, por ejemplo, a mí me encanta mucho ver expositores que se ve muy delicado. De hecho, igual vestirme a mí a ir a una conferencia me encanta usar el blanco. Se ve una persona muy delicada, se ve lo limpio que usted anda, se ve aquello tan bonito, ¿verdad? Da ganas de estar viendo y escuchando a aquella persona. Puede ser un color piel también o azul marino. Son colores bien bonitos para una aceptados, ¿verdad? Es correcto. En el caso de una dama, por ejemplo, muy mal, es cuestión de gusto, perdón, solo es mi forma de ver, pero por ejemplo, no me gusta ir a las charlas donde las damas van con esas faldas exageradamente cortas, donde el piso es más alto o más bajo y se pierde, ¿verdad? Ya la situación de la charla, porque ya está aquel distorsionamiento de que no se sabe si se está viendo a la persona o se está escuchando a la conferencista, ¿verdad? Gracias, Denia. Igual que el maquillaje, ¿lo han notado? El exceso de maquillaje en una persona crea la distracción en lo que usted ve más la cara de la persona que en el mensaje que le está transmitiendo. Los peinados estrambólicos también, o sea, yo pienso que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ana, ¿tiene la palabra? ¿Por qué tocamos estos puntos de cómo hablar en público? Porque cómo nos vemos nos da seguridad. Estamos tocando todos estos puntos porque cómo nos vemos nos da seguridad. Si nos sentimos cómodos y nos sentimos cómodas, también agarramos fuerza y fortaleza, tanto para apoyar nuestro mensaje como lo que vamos a decir. Alma nos dice algo muy importante. También se podría utilizar colores de ropa dependiendo del tema que se dé, el lugar y la hora. Una capacitación que nunca voy a olvidar es una que fui a Ceiba y el requisito era andar ropa de playa, ¿verdad? Porque la capacitación fue sobre el calentamiento global. Fui a una capacitación de sobre calentamiento global y impresionante ver todo lúcido, todo lúcido. La presentación era de un estilo de Hawái. Y les comento esto porque creo que muchas de las personas que estábamos en la conferencia, estábamos más distraídas, las personas, viendo el entorno hermoso que en el mensaje que era de calentamiento global. Entonces, esos puntos son tanto orales, ropa, voz, sonido, entorno, juegan un papel tan importante para poder hablar en público y lograr perder el miedo. Hay una estrategia que también funciona muchísimo y es en un minuto tratar de organizar 7 ideas sobre un determinado tema. Esa estrategia a algunos le funciona, a otros no, porque no logramos mantener el equilibrio. La búsqueda de nuestro equilibrio empieza cuando nos hacemos las preguntas de las que los cautivó a ustedes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Cuando uno aprende a contestarse las preguntas, esa es la clave para empezar una charla. Poder plantearse las preguntas torales, se le llaman las preguntas pista, porque usted sabe qué va a ser primero, qué va a ser después, qué va a ser tercero, qué va a ser cuarto, qué va a ser quinto y cómo lo va a terminar. Ahora, los cierres. Vamos a hablar de los cierres de una charla. ¿Cómo deben de ser los cierres de una charla? Pregunta, ¿cómo deben de ser los cierres de una charla? Tal vez no decir, bueno, hasta aquí finalicé, hasta aquí llegué, llegando al final. Muy bien, Nazaret. Otro punto, ese es uno de los... Siempre una recopilación de todos los puntos más importantes que se trataron en la charla, ¿verdad? Correcto. Para que se lleven ese resumen los participantes.
pero Una no conclusión también. Podría ser Muy una bien. conclusión del tema, ¿verdad? Preguntarle al público si tiene alguna consulta, pregunta, una opinión o algo, ¿verdad? Para hacer un cierre. Karina, muy buena la sugerencia. Se puede cerrar con una frase bíblica. ¿También? ¿Es válido? ¿Cuáles serían los cierres mágicos? Cierres mágicos cuando vamos a hacer, por ejemplo, una charla, terminar en una actividad que les despierte el interés de volver a entrar al día siguiente. ¿No les ha pasado eso? Que hay charlas que ustedes no quieren que terminen porque se quedó inconcluso un punto y usted quiere saber el desenlace de ese punto. Cuando las charlas son continuas. Pero el cierre de una charla es el cierre, es una parte crucial y les voy a explicar por qué. Porque cómo cerremos es la última impresión que van a guardar nuestros participantes en su memoria. ¿Cómo terminamos? O la prisa, o hay personas que se les ha agotado el tiempo, no lo midieron exactamente, o quedó inconcluso. Un refrigerio, como nos decía Vanessa, se cierra con un refrigerio, también eso queda un bonito recuerdo. O cuando nos damos un cierre de película, que nosotros llamamos entre los cierres, cuando somos conferencistas, cerramos un cierre de película cuando le llevamos un diploma o hay un presente para la persona participante, por ejemplo, porque nuestro momento favorito de una charla suceden cuando hay los premios, cuando hay los estímulos, por ejemplo. Estar en constante estímulo en una charla es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque usted mantiene la motivación de su grupo. Un punto, no es que tiene que gastar muchísimo dinero y hacer una gran inversión. Hay estímulos que nos hacen sentir muy bien. Por ejemplo, lo he notado cuando hacemos capacitaciones en donde los aplausos virtuales crean un nivel de confort en la persona, en donde lo hizo muy bien. Las escarapelas, los GIF, por ejemplo, cuando les mandamos un GIF, es un cierre más ameno o dinámico. Seili nos dice algo muy cierto. El tener un final abierto y dinámico para tener presente ese tema, asimismo dando un pequeño resumen. ¿Por qué son importantes los resúmenes en una charla o en cualquier tipo de discurso o conferencia? Sí, porque son las conclusiones del tema. Ajá. ¿Qué pasa cuando terminamos con un examen? ¿Qué opinan ustedes de terminar con un examen, por ejemplo, una charla o una capacitación? Con una prueba. ¿Qué opinan ustedes de eso? Terminamos tensos porque estamos pensando, me voy a aplazar, voy a pasar, ¿qué va a pasar al final? Las pruebas de entrada nos dicen hacia dónde vamos, pero las pruebas de salida, ¿qué nos dicen? Lo que logramos captar. Lo que logramos captar. Entonces, tienen sus puntos, pero los cierres deben de ser cruciales. Cómo cerremos una capacitación nos indicará o nos marcará o un muy buen recuerdo o un muy mal recuerdo, acompañado de un resumen. Ya complementos extras serían el refrigerio, los premios, la despedida sana. Una despedida sana termina con un saludo agraciado. Los saludos agraciados, no sé si les ha pasado, vamos a tomar un minutito sin compartir. Los saludos agraciados son aquellos que hacemos cuando hacemos una presentación. Es crucial que al final, ¿qué le colocamos? Un GIF animado de ¿qué frase decimos cuando la terminamos? Agradecemos su tiempo. Agradecemos su tiempo. Muy bien, Seili. Hasta pronto. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias, Vanessa. ¿Qué más? Gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Esa palabra crea un punto en donde usted se sintió escuchado. ¿Ese saludo es más para los participantes o para el conferencista? ¿Qué opinan? Al conferencista. También ha sido un placer haber compartido con ustedes. Ajá. Ese tipo de saludos son memorables, ¿verdad? Son memorables porque van pasando de conferencia en conferencia y de trayectoria en trayectoria. No nos van a faltar. Ahora vamos a hablar de otro punto. Cuando hacemos un cierre, para mantener un punto de equilibrio entre lo que fue y las valoraciones, ¿qué opinan si cuando colocamos el examen al final de nuestra conferencia vemos que los resultados han sido muy bajos? ¿Qué indica eso? Que los resultados estén bajos al final de una charla, por ejemplo, o de un discurso, o de una conferencia. Pueden haber varios puntos. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, Denny, escuchamos.
no se puso la debida atención, no entendimos al expositor, o no era de nuestro interés el tema. Por ejemplo, yo no me he podido salir ahorita de aquí, me ha súper encantado su charla. Muchas cosas pues que he escuchado, creía yo pues que yo las entendía, pero no, veo que son del lado contrario de que yo lo hacía. Por ejemplo, ese test me encantó. Pude darme cuenta que fallé como en 8 y 8 buenas, entonces no fue como que muchas veces uno dice, ya lo puedo hacer, pero al final, pues mira, yo iba poniendo y la respuesta no era lo que yo creía correcto. Gracias, Denia. Ahora, les pregunto eso porque eso nos da a veces, es más para el conferencista, queda un mal sabor, porque usted se hace sentir como que o no puso la debida atención. Valesca tiene la palabra y luego Ana. Referente a eso de un pequeño diagnóstico al final de la conferencia. Si somos yo pienso que, bueno, yo como soy maestra, sería conferencista, ¿verdad? En el dado caso, creo que tendría que dividirlo, el porcentaje. Por ejemplo, si hay un 60% que respondió excelente, que miro yo que le entendieron al tema, pues no anduve mal. Anduve bien porque captaron. Ahora bien, si digamos solo me responden bien el 10%, ahí sí tendría que revisar, ¿verdad? Yo creo que dependiendo de los porcentajes de los resultados. Pero se los pregunté porque crea una dificultad sobre la percepción. Pregunto, ¿todos somos capaces de entender de la misma manera? No. No, no creo. Correcto. Entonces, esas valoraciones son las que debemos de hacer. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque hay temas que sí se prestan para hacer una prueba de entrada y una prueba de salida, pero hay ocasiones en las que no, y le voy a explicar por qué. Muchas veces no sé a cuánto les pasó que en el proceso primer grado, por ejemplo, primer grado es toral para cómo uno se va a desarrollar en la vida. Allí aprende a leer y aprende a escribir. Se concretiza como aquel ser pequeñito que va de nuestra casa y cuando le escuchamos pronunciar sus primeras palabras quiere leer todos los rótulos. Todos los rótulos. Cuando uno ya empieza a dar sus primeros pasos en la lectura, un rótulo de Pepsi le hace emoción saber que ahí dice Pepsi. Y va creando las pequeñas imágenes. Pero ¿qué sucede? Un conferencista desarrolla su tema desde su punto de vista. Desde su punto de vista y según un punto de vista común. Ahora vamos a la parte del oyente. ¿Será el oyente el dueño de la forma en que se empodere de ese conocimiento? Porque no puede ser que porque hayan fallado una pregunta o hayan fallado dos, significa que todo el contenido quedó cubierto. Una prueba solo va a medir una parte del contenido, no el contenido en su totalidad. ¿Entienden ese punto? ¿Por qué debemos de tener ese punto de equilibrio al momento de que hagamos ese cierre mágico y terminemos con preguntas de prueba escrita, por ejemplo? Hay dos desventajas. Esa, número uno, en que no todo percibimos de la misma manera y número dos, no todo lo entendemos como los demás quisieran. Entonces, tener en cuenta los puntos de vista de los participantes y de los oyentes es indispensable, porque una prueba no mide el contenido completo, solo mide una porción. Y que tal sea que el oyente memorizó la otra parte o le entendió más a la segunda parte. Entonces, y usted por ejemplo, usted no lo tomó en cuenta. Entonces, esa parte es indispensable reconocerla. Hemos hablado de 5 puntos. Número 1, la ropa. Número 2, la posición, la postura. Ahora vamos a hablar del sitio, el sitio ideal. ¿Cómo deben de ser los lugares donde demos una charla o una capacitación? Hablemos del entorno físico. ¿Cómo debe ser el espacio físico donde demos una conferencia, una charla o un discurso? ¿Cómo debe de ser? Adecuado, agradable. Adecuado, con todo agradable. lo necesario para poder impartir la capacitación, no aparecer uno con que, ay, permítanme que se me olvidó la computadora o el lápiz o el marcador o la pizarra.
sino que ya estar todos preparados, ¿verdad? Con anticipación, sacar una lista de lo que se va a necesitar, no improvisar, pues. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Contar con todos los recursos, licenciada. Contar con los recursos. Y pues depende de lo que se vaya a impartir, ¿verdad? Va a depender del lugar físico. Okay, muy bien. Porque no podemos tener lugares donde tengamos muchas distracciones, ¿verdad? Hay charlas que sí necesitamos hacerlas al aire libre, hay charlas que deben de ser lugares encerrados. Entonces, depende de la charla que nosotros estemos pudiendo impartir. Hablamos de muchas dependencias, ¿verdad? Esther, ¿tiene la palabra? Creo que sí, de acuerdo con la compañera anterior, Denia, de que depende de la charla, pero creo que aún así debemos considerar que sea un lugar donde no haya interferencia ni distracciones, porque aunque sea al aire libre, pero si está a la orilla de una carretera donde pasan los carros pitando, le va a distraer a sus participantes o el ruido le va a afectar al orador. O si estamos en una sala donde cada rato están abriendo la puerta, entonces también le va a afectar la charla. Les pregunto eso porque usualmente hay 2 tonos y 2 colores para las salas donde uno da conferencias. Y son los tonos pastel, que sería como amarillo tierno o un rosa tierno. Y les pregunto por qué. Porque hay colores que dan calidad o calidez, como lo llamaríamos, confort. ¿Qué pasa cuando las paredes a las que vamos a ir a dar una charla están fucsias? Por color rojo o un azul intenso. ¿Qué causan? Nuestro ojo, nuestro oído, nuestro tacto es delicado porque es sensorial. Todos los seres humanos somos sensoriales y los colores nos transmiten tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el valor de los colores? Como ustedes se refirieron a los materiales y a tener todo a la mano, todo disponible. Eso es importante. Pero el color de la sala o el espacio de la sala, no sé si les ha pasado de ir a conferencias en donde las sillas son un poco duras o son poco cómodas. ¿Qué sucede con los oyentes? ¿Qué sucede con los oyentes cuando no hay confort? Se estresan rápidamente. Muy bien, Sagrario. ¿Qué más? Se desconcentra uno con facilidad porque uno está pensando más en la incomodidad que en lo que está aprendiendo. Ajá, muy bien. Entra frustración, o sea, no se siente cómodo. Eso hace que uno no preste atención a lo que nos están impartiendo. Por ejemplo, debemos de buscar algo cómodo, como dice usted. Una silla cómoda, respaldar cómodo para que uno esté atento a todo lo que se nos esté dando o impartiendo. Eso. Correcto. Les hablaba de los colores porque, bueno, por ejemplo, me gusta mucho el estilo que utiliza la Cámara de Comercio, que está todo personalizado, los fondos virtuales, los espacios proporcionados son muy directos y les voy a explicar por qué. Cuando usualmente está la presencia de espacios muy cerrados, por ejemplo, donde no hay ventanas, el capacitador y los oyentes tienden a quedar con sonorización. Entonces, a todo que lleve un problema físico, todo esto, cuando ustedes sean las personas que den la charla, evalúen todo esto, el lugar a donde usted va a ir para que usted acomode las actividades que sí puede realizar y cuáles no. Por lo mismo, porque un espacio muy cerrado no da pie a que se sienta comodidad, se sienta comodidad o confort por los participantes. Otro punto es indispensable, por ejemplo, el proyector o el material audiovisual. Cuando hay material audiovisual, la persona, según los estudios, ¿verdad? No según lo que les voy a manifestar, pero según estudios, desde la época del 80 hasta los nacidos en la actualidad, hay más aprendizaje viendo y haciendo que escuchando, por ejemplo. O solo hablando, una charla que solo es de hablar o que no es de participar, cae en un punto en donde cualquier espacio, de estar viendo un espacio en la pared, la persona cae y se duerme. O
por ejemplo, perdió la motivación y no entendió, como no entendió la primera parte, no va a entender la segunda parte. Entonces, mantener el hilván, eso, el entorno físico juega un papel crucial. Juega un papel crucial al momento de desarrollar una charla, porque así como usted elige el lugar donde va a dar la capacitación, así serán las actividades que usted va a acoplar. ¿Cuál es el reto, por ejemplo, en la actualidad? Las salas virtuales. Estas capacitaciones por Zoom no han impedido que nosotros avancemos académicamente, porque al estarnos preparando académicamente estamos avanzando como personas. Estamos dando pie a cortar ese espacio porque cobertura de vernos y de abrazarnos y de darnos un cordial saludo, ya no lo tenemos. Entonces, esto es lo más cerca en el cual nos vamos a interactuar. Entonces, ese proceso es fundamental. Hablamos de que todos estos factores que les he mencionado son cruciales a tomar en cuenta cuando demos una capacitación o cuando vayamos a hablar en público. El hablar en público es el arte que usted tiene que utilizar para convencer y para poder expresarse. Una muy buena habla en público le dice la orientación o el tipo de perspectiva con la que los demás lo van a ver, Ahora, hablábamos de un punto bien importante y cuando ustedes me tocaban el aspecto, por ejemplo, de Steve Jobs, un hombre académicamente preparado en todos los sentidos, no digamos monetariamente. Ahora, invertir en el proceso de capacitación es invertir en usted hacia futuro. ¿Por qué? El que es emprendedor hace el uso de la palabra. ¿Y cómo vencer los miedos? La pregunta aquí, toral, creo que la mayoría me manifestó, es cómo vencer el miedo o cómo tratar de articular qué es lo que vamos a decir. Convierta cualquier plática en un arte de una charla, de un discurso. Saber cómo usted se quiere expresar, ser quien usted es en una charla, es el valor que no se lo va a quitar nadie. ¿Cuál es la mejor forma de vencer el miedo? 3 cosas. Número 1, la autoconfianza. Número 2, el estímulo. Y número 3, el saber lo que va a decir, o sea, una estructura fija. Nazaret, ¿tiene la palabra? Sí, buenas tardes, disculpe. Está proyectando pantalla, licenciada, porque usted está hablando, pero está siempre en organización y recomendaciones. Sí, aquí estoy. No sé si me ve ahora. Que como usted estaba mencionando otro ahorita, yo pensé que estaba en presentación. Gracias, licenciada. No, gracias a usted. Muy bien. ¿Por qué? Como nos quedamos en las recomendaciones y pertenecemos a este equipo del habla en público, yo les hablaba que para vencer el miedo, la autoconfianza o el saber conocerme a mí misma y mis puntos débiles, eso es crucial. Es crucial. Cuando usted conoce sus puntos débiles, usted sabe qué es lo que va a atacar o cómo se va a organizar. Ahora, les quiero preguntar, ¿cuál es la desventaja, por ejemplo, qué ventajas me da el autocontrol en el proceso de hablar en público, por ejemplo? Licenciada. ¿Qué papel juega el autocontrol? Si Ana tiene la palabra. Más que todo, pues el control de mis emociones ante la respuesta del público, que no me afecte, porque a veces como nosotros leemos el lenguaje no verbal del público, si vemos que el público no está contento o no está motivado en nuestra capacitación, que eso no nos desanime a nosotros, sino que más bien podamos retomar el tema con autoridad y con todos esos aspectos que se necesitan. Correcto. Esa pregunta lleva a otra. Muy bien. Esa pregunta lleva a otra, Ana. ¿Qué hacer o qué consejo le daríamos a una persona para que controle sus emociones? ¿Cómo podríamos controlar esas emociones de las que me habla Ana, que nos decía Ana? Tenemos que aprender a conocernos, por ejemplo, cómo reaccionamos primero conocernos, usted lo dijo, autocontrol, autoconocimiento y poder controlar nuestras emociones frente a un evento. Tenemos que saber cómo reaccionamos nosotros frente a determinado evento para pues realmente poder estar listos o preparados. Muy bien, ahora, ¿qué consejo le daríamos ante una crítica que no es constructiva en plena charla, por ejemplo? ¿Qué salida podríamos tomar nosotros? En ese aspecto, más que todo,
a veces que nos sacan del tema o, no, o nos podemos encontrar con una persona que lo reta a usted como expositor. ¿Podría aclararle a él sus dudas en lo que esté dentro de mis facultades y no darle mucho espacio, ¿sí? Entonces, de alguna manera cortés, cortarlo y seguir con mi capacitación, pues para no darle tanta importancia y que eso a mí no me corte como la guía que yo ya tengo, que yo ya llevo. Ahora, otra pregunta. Este es para un comentario abierto. Pero ¿cómo no caer en la provocación en una plática, por ejemplo? Cuando estamos hablando en público, ¿cómo evitar caer en una provocación? ¿Qué haríamos nosotros para evitar caer en provocaciones? Tratar de manejar la charla lo más abierta posible y no concentrarnos en temas, por ejemplo, como usted mencionó, temas que llegan a un debate. Sin embargo, si en un caso llega a aparecer, porque siempre llega a aparecer, es mentira si decimos que no va a pasar la persona que tiene un comentario algo ofensivo, nosotros responderles también de la manera más abierta posible, como dijo nuestra compañera anteriormente, teniendo en base lo que nosotros manejamos y tratar de manejarlo, tenerlo superficialmente, no tanto entrar a ese pequeño tema porque se va desarrollando más, es como una pequeña bola de nieve, se va formando más y más grande y ahí ya se hace como el conflicto. Y incluso la charla se viene a tornar incómoda no solo para nosotros, sino que para los demás participantes. Un punto que tocó muy práctico para evitar caer en la provocación, una estrategia que funciona y es de inteligencia emocional es tomar ese punto, refrescarlo y lanzarlo al público. Si usted tiene una pregunta que es muy conflictiva, una forma en la que usted siente que con una respuesta usted va a herir susceptibilidades, láncela al público. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué opina usted? Tome en cuenta la opinión de las masas y como dijo Seili, la marea va a bajar. Y como dice Karina, agradable y libre de ruidos. Eso va a evitar que usted entre en controversia, sino que la controversia se va a formar en los participantes y no con la persona que está tratando. Entonces, hablar en público conlleva esa gran responsabilidad, ese gran debate en donde si cuando usted vierta su opinión, los demás la van a aceptar completamente o no la van a aceptar completamente. O qué valor va a tener en sí para nosotros ese punto o esa visión de que lo veamos. Ahora, como ya hemos hablado, vamos a hacer otro test, un pequeño juego. Voy a compartirlo al chat. Pendientes por favor, porque lo voy a compartir en el chat el otro link. Ahorita. Este es un juego. Lo estoy compartiendo. Me confirman, por favor, si lo reciben. Este es para saber cómo vamos. Este es un quiz. Ahorita. Ahorita voy a enviar un mensaje. Solo permítame un segundo. Lo voy a proyectar por si se nos hace más fácil. Creo que tengo un pequeñito problema técnico. Lo voy a compartir el link. Tal vez alguien me ayuda en ese sentido. Es el segundo, este.
Lo traté de pegar, pero algo pasó en el mensaje. Digo que Joely no me dejó habilitada. Todos en la reunión. Listo, hoy sí. Listo, solo no estaba habilitada y me tocó que habilitarme. Y lo voy a colocar aquí para que nosotros lo veamos. Estas ya son un cierre solamente para que veamos si lo que hemos aprendido ahorita vamos bien. ¿Cómo debemos proceder para lograr nuestro objetivo? Debemos saber cuándo empezar y cuándo terminar, hablar en forma continua sin parar, ser expertos en el uso de la oratoria. Esto es corto y esto ya sí es de contenido. Me confirman cuando lo vayan terminando para que compartan sus experiencias. Solo son 10 preguntas, ¿verdad? Muy bueno, Lee. Excelente. Solo me equivoqué porque como es táctil la pantalla, le di otra respuesta por error, pero no, de ahí me salió muy bien. Ah, ok. Gracias, Ana. ¿Cómo sintió este test? Pues sentí que aprendí y me siento Evaluamos lo que complacida. tratamos ahorita. Evaluamos lo que tratamos ahorita. Mañana esperan nuevas sorpresas, tenemos nuevas actividades. Nos falta la conferencia, nos faltan las estrategias psicológicas que cómo podemos manipular al público utilizando nuestra psicología inversa. Nos falta, ahorita solo tenemos las estrategias de la antesala de los factores que intervienen para poder hablar en público. ¿Alguien más que comparta su experiencia? Con este sí. Dominga, ¿cómo va? Valesca. Marlon. Ya listo, pues creo que sí, dadas las respuestas, pues nos hizo más fácil poder responder y sentirnos identificados con cada una.
Esta sí es más cordial, ¿verdad? Más acogedora. Sí. Y creo que es lo mismo que va tirando la respuesta al instante, como que hasta los emoticones le dan como que más confianza a uno. Les coloqué los dos extremos de prueba para que ustedes sepan que no solo un punto hay que tomar en cuenta para hablar en público, sino son muchos los aspectos. Es un tema amplio para abordar, ¿verdad? Porque son diferentes los aspectos que intervienen para una buena habla en público. Muy bueno, Lick. Perfecto, me ha encantado. Ok, me alegra mucho que les esté gustando y que estemos desarrollando. Perdí uno que lo hice 2 veces y las 2 veces me equivoqué en el mismo. Mira, entonces mañana le voy a abordar ese tema. Ah, ok, muy bien. Ahí les dejo los links. Ustedes ya solo tienen que reutilizarlos. Mañana tenemos varios juegos también. Sí, pero está muy interesante me ha gustado. Listo, gracias, Denia. 1 minuto. Ya lo terminé, Lick. Está muy bueno. Está muy bueno. Tengo que reforzar aún, pero sí he aprendido mucho, mucho, la verdad. Y me han dado técnicas que necesitaba, la verdad. Gracias, Valesca. Muy bien, me alegra eso. Tenemos 1 minuto para hacer nuestro cierre toral y empezar a practicarlos. Tracy, ¿cómo va? Carla, Seili. Sagrario, Helen, Bessie. Solo contesto 3 preguntas y me vuelve a mandar al principio. Porque como sale una ahí de leche, no sé qué, y entonces no hay en dónde marcar, y cuando marco ahí me sale de la leche y me vuelven a mandar desde el principio. Y la vuelve a iniciar. Sí, eso tiene la aplicación. En eso sí falla un poco. Y estoy peleando con esto, porque solo 3 he logrado hacer. Pero estoy luchando. Hay que seguir luchando, eso es lo importante. Sí. Y que aparecen muy buena aparece las preguntas a uno y te quiero quitar los anuncios y no me dejas ver las preguntas. En mi caso, bueno, voy a revisar, puede ser que están actividades múltiples. Perdón, dígame. En mi caso también se me hizo un poco difícil por la cantidad de anuncios, pero al final pues muy bueno, muy bueno. Eso es lo importante, el contenido en sí. Okay. Bueno, no les voy a quitar 1 minuto más de su tiempo. Hasta aquí, satisfecha, complacida con mi público en esta capacitación de cómo hablar en público. Solo espero despertar ese interés y mantenerlo hasta el día de mañana, que los espero puntualmente a la 1:30. Si hay alguna pregunta o hay alguna recomendación que quisieran socializar para hacer más amena la charla para mañana, estoy atenta a